¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver un ejercicio donde apliquemos las reglas de la coma. Entonces, advertencia antes de empezar con esta lección de repaso. Si ustedes no han vuelto a revisar la lección de la coma en los signos de puntuación que está ahí en la plataforma, les recomiendo que ni abran esta lección porque será inútil. Tendrán que haber leído ya las reglas de la coma e incluso tendrán que haberlas aprendido con H antes de ir a esta lección que estamos transmitiendo en este momento. Ok, sin más preámbulo, polvos preciosos contra la peste negra. La peste negra es conocida como la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad. Afectó principalmente a Europa y Asia durante la segunda mitad del siglo XIV. Aquí, hago una pausa. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí puse una coma entre humanidad y afectó. Ok, vamos a ver a qué regla de la coma obedece. Fíjense, aquí tenemos un verbo conjugado que es y aquí tenemos otro verbo conjugado que es afectó. Lo cual indica que tenemos una oración principal, que es esto que les estoy señalando con el cursor, y otra subordinada o coordinada a la anterior, que es esta que les estoy señalando aquí. Ok, ¿cómo sé eso? Muy fácil, tengo dos verbos conjugados, miren, aquí se los puse hasta en rojo. Entonces, si yo tengo un sujeto, un verbo y un complemento, es decir, una oración simple, pues ahí no pongo coma, ¿verdad? ¿Para qué? Pero si tengo una oración principal y otra subordinada o coordinada, de lo cual me doy cuenta porque me aparece un segundo verbo, pues entonces coma entre la oración principal y la subordinada. ¿Coma dónde? Pues antes del segundo verbo, porque evidentemente el segundo verbo pertenece a la subordinada o coordinada, no hacia la principal, que tiene su propio verbo que es. Ok, continuamos. Afectó principalmente a Europa y Asia durante la segunda mitad del siglo XIV, terminando con la vida de más de 25 millones de personas, tan solo en el territorio europeo. Ok, aquí fíjense y tenemos otra coma marcada con azul. Durante la segunda mitad del siglo XIV, coma, terminando con la vida de bla, bla, bla. ¿Por qué coma aquí? ¿A qué regla de la coma obedece? Pues muy fácil, miren, aquí tenemos un gerundio, ando yendo. Los gerundios regularmente los utilizamos para introducir la parte concluyente de la oración, que es, derivado de todo lo anterior, de la peste negra, se murieron tantos millones de personas. Entonces, obedece a la regla, cuando inicia la parte concluyente de la oración, se pone una coma. ¿Ok? Bueno, continuamos. Terminando con la vida de 25 millones de personas tan solo en el territorio europeo. Coma, aproximadamente un tercio de la población del viejo mundo. Esta coma, ¿a qué regla obedece? Pues, si se fijan, esta es una aclaración, es una nota aclaratoria. Es decir, estos 25 millones representaban un tercio de la población. Entonces, al ser una nota aclaratoria, acuérdense que lleva coma. Si estuviera en medio de una oración, iría una coma aquí y otra cuando termine la nota aclaratoria. Sigamos porque si no, nos gana el tiempo. Las siguientes comas están muy fáciles, miren. Se trata de elementos de la misma naturaleza que están formando parte de un listado, otra de las grandes reglas de la coma. Ok, veamos el caso. Esta enfermedad se caracteriza por causar una fiebre intensa, coma, náuseas, coma, escalofríos, coma, tos con sangre, coma,
sensación de agotamiento, coma, inflamación en los ganglios linfáticos y la aparición de bubones, coma, o pequeños tumores negros en la piel que resultaban muy dolorosos. Ok, se fijan que todo eso no es más que un listado de ¿qué? Pues de la sintomatología o de todos los síntomas de la peste negra. Entonces, entre un elemento y el otro, y el otro, y el otro, que pertenecen a la misma naturaleza, comas. Bueno, sigamos. O pequeños tumores negros en la piel que resultaban muy dolorosos y que al reventarse supuraban un líquido de olor sumamente desagradable. Punto y seguido. Era tan agresiva, coma, que los afectados solían morir tan solo 5 días después de haber empezado a presentar los síntomas. Ok, ¿por qué coma después de agresivo? De agresiva. Si ustedes se dan cuenta, hay 2 verbos conjugados en rojo. Era que pertenece a tan agresivo y solían que pertenece a afectados. Por lo tanto, si tenemos 2 verbos conjugados, uno pertenece a una parte de la oración y el otro a la otra. Entonces, entre una parte de la oración y la otra, coma. Ahora, a ver, vamos a tratar de desmenuzar esto rápidamente. A ver, era tan agresiva. ¿Qué era tan agresiva? Pues, ¿qué creen? Que no lo sabemos porque el sujeto es tácito, es decir, está ausente. Era tan agresiva lo que está arriba. ¿De qué venimos hablando? De la peste negra. Entonces aquí sujeto tácito. El sujeto es la peste negra era tan agresiva, esa sería la oración principal. Por lo tanto, era es el verbo de la oración principal. Y lo que sigue es la subordinada a la anterior. Coma entre la principal y la subordinada. ¿Cómo sé que aquí empieza la subordinada? Porque todas las oraciones subordinadas empiezan con un conector como que, el, cual, cuánto, etcétera, ¿ok? Entonces, la peste negra era tan agresiva, coma, termina la principal y empieza la subordinada. Lo verifico porque tengo 2 verbos conjugados, uno de la principal y el otro de la subordinada. Ok, vámonos más rápido porque se nos agota el tiempo. Entre la desesperación y la incertidumbre, en esta época donde la línea entre la magia y la medicina era tan difusa, surgieron un sinfín de singulares tratamientos, bla, 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 bla. Fíjense, y aquí les subrayé esta parte de la oración. ¿Por qué? Porque si ustedes la eliminan, se darán cuenta que no forma parte de la oración principal. Es una nota aclaratoria. La oración principal es entre la desesperación y la incertidumbre que surgieron un sinfín de tratamientos. Por lo tanto, esto que está aquí subrayado es una nota aclaratoria. Por tanto, debe ir entre 2 comas como marca la regla. Ok, déjenme buscar otro ejemplo de este texto que no sea algo que ya les haya explicado. Miren. Uno de los métodos más recomendados por los médicos, coma, era la sangría. Hasta ahí la oración. ¿Por qué entre médicos si era la sangría? Hay una coma. Miren, muy fácil. ¿Cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento? Uno de los métodos. Ok. Si nosotros acomodáramos sujeto, verbo y complemento, sería la sangría, que era uno de los métodos más utilizados por los médicos. Miren, se los voy a pegar aquí, ¿sale? Para no perder tiempo. Vean, este es sujeto, este es el verbo y este es el complemento. Entonces, si ustedes ven acá arriba, empezamos con el complemento, no con el sujeto de la oración. Y la regla dice, cuando ustedes rompen el orden sintáctico de la oración, es decir, cuando no empiezan con el sujeto, sino con parte del complemento, ponen
coma entre el complemento y lo que sigue, que en este caso es el verbo era, ¿ok? Entonces, esa es la primera gran regla. Cuando se rompe el orden sintáctico de la oración, se pone coma. En este caso, cuando termina el complemento y empieza el verbo de la oración, ¿ok? Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos estos ejemplos de la coma, porque fíjense este que sigue, igual pertenece a un listado de elementos de la misma naturaleza. Aromaterapias, cuernos de unicornio, quién sabe de dónde sacaban al unicornio, ¿verdad? Ungüentos mágicos, orina, pociones a base de arsénico y mercurio, se sumaban a la lista de medidas desesperadas. Ok, ¿por qué coma entre estos elementos? Pues porque son una serie de elementos de la misma naturaleza que forman parte de ¿qué? Pues de esta explicación de las medidas desesperadas que se tomaron ante la mortífera peste negra. Hasta aquí la explicación de la coma.